Bueno, lo directo y súper obvio, ¿no? Pues se trata de una tragedia de William Shakespeare, ¿no? Lear es un rey que está basado en un mito muy antiguo, que se llega más o menos al nivel del círculo de lo que son, digamos, los mitos artúricos, ¿no? Y se trata de un rey que tiene 3 hijas y que decide en un momento dado repartir su patrimonio a cambio de ciertas concesiones, que creo que esto es muy importante porque del todo no se ve claramente en ninguna de las 3 obras, pero que tiene mucho que ver con el tema de la desolación. Me maldijo cuando lo destituimos, cuando le quitamos los poderes de su imperio, cuando en la junta directiva le arrebatamos el mando. No la primera vez en su consultorio. ¡Ya llegué! Y si yo soy un bufón de la nada, al menos ya algo soy. Explico la situación, el estado de cosas. Contesta que saldrá en el primer vuelo. Solo hay una pregunta. ¿Quién es usted? Su enfermero. ¡Blackout! ¡Nuevamente! Se trata de un potentado, como un Carlos Slim, como un tipo de estos, ¿no? Que tienen tal cantidad de dinero que en un momento dado la misma posesión del dinero se vuelve su, digamos, su tragedia misma, su final, ¿no? O sea, bueno, se lo va a dejar de nuevo en manos equivocadas, ¿verdad? Pero también hay una fuerte crítica, digamos, social. Bueno, ¿cómo es que se hace el dinero? ¿No? Entonces este tipo ha sido verdaderamente, bueno, pues un empresario cruel, como todos los empresarios lo son, por más que pongan cara de cristianos, ¿no? Y bueno, en el rey original, si bien la historia se remonta del momento en que él entrega o va a entregar su reino, podemos suponer que este tipo fue como cualquier guerrero medieval, brutales, crueles, ambiciosos, y los demás para él eran, bueno, pues cosas, siervos, ¿no? Por lo tanto, él no entiende más que una hija sea su hija, en mayúsculas ese su, y por lo tanto ese su significa, entre otras cosas, formas de comportamiento. O sea, despersonaliza a las hijas. Y su sorpresa brutal es darse cuenta de que ellas también tienen pasiones, buenas y malas, normalmente más malas que buenas, como pasa en la vida real, ¿no? Finalmente Lear se va a enfrentar, esta versión de Blackout, se va a enfrentar a la muerte de su hija. Pero finalmente en la obra nos damos cuenta de que, bueno, la hija y él son un poquito lo mismo. Por lo tanto, él es también lo mismo que las hijas que lo traicionan. Algo verdaderamente muy hermoso, yo podría decirlo así, ¿no? Jesús es un espléndido guía como director, además de toda su creatividad plástica y todo eso. Yo te lo estoy hablando desde un plano de un actor. Finalmente yo no veo la puesta en escena, por lo tanto, por ahí, porque realmente tú la viste, ¿no? Yo no la veo. Yo estoy todo el tiempo en cama y salgo de ahí para enfrentar de alguna manera ciertas situaciones, pero nunca tengo realmente una percepción así perimetral, o sea, de lo que está sucediendo. Pero creo que Jesús, bueno, esto lo resuelve muy bien, pero resuelve muy bien el problema del actor. O sea, quiero pensar que él intuye que está trabajando con unos actores de cierto tipo de formación. Y entonces nosotros nos acercamos a Lear a partir de una serie de ejercicios
en donde vamos haciendo una introspección de este tipo de personajes y de las relaciones con las que está su entorno, el clown, enfermero o las hijas diversas, ¿no? Porque son todos los personajes, está sintetizado en ellos. Y entonces nosotros hicimos una serie de trabajos para ir descubriendo cómo nos íbamos relacionando unos con los otros y por lo tanto contigo mismo, ¿sí? Partimos obviamente de una lectura del texto mismo, y partimos también de algo que era muy claro en este momento. Bueno, los tres actores conocíamos más o menos bien la historia previa, ¿no?, de la cual todo esto arrancaba. Y creo que fueron una semana de ejercicios sin texto, totalmente libres, en donde casi sin ver empezamos a buscar y a tentar al personaje y a los acompañantes. O sea, fue algo verdaderamente que pues no te lo puedo platicar más, pero fue algo verdaderamente casi mágico. O sea, de alguna manera encontramos dentro los vicios, las virtudes, los enormes defectos y las tensiones que se requerían de alguna manera para la obra. Creo que fue una guía de esas que se dan pocas veces en el teatro, en donde pues ni sientes que te están dirigiendo. Es casi como tomarte sigo de la mano y decirte, ven, camina por aquí. Y bueno, pues dejarte. Porque finalmente, pues el teatro y un personaje como este, pues es un poquito dejarte llevar, ¿no? Por el texto, por la dirección, por los compañeros. Entonces realmente es casi como un acto de abandono. Y de nuevo llegas a la desolación, ¿no? La historia giraba alrededor de este viejo llamado Lear, que en sí es un viejo que tiene un teatro, es un viejo director de teatro, pero que por azares del destino y por el tiempo pues quedó en el olvido, no solamente él, sino también su teatro, y más que nada como en la cuestión familiar también quedó en el olvido por su única hija, ¿no?, que él pretendía como introducirla en este mundo del teatro, pero pues la hija decidió irse por otro camino mucho más distinto, que era la contaduría. Entonces este viejo pues queda totalmente solo y abandonado en este teatro, y llega una sombra a refugiarse ahí, y a partir de eso Lear adopta esta sombra. Luego se van enterando las demás sombras que hay un viejo que las adopta, ¿no? Entonces pues llegan a este teatro y él las adopta, y con esas sombras empieza a hacer obras de teatro, las obras de teatro que él quiso hacer con su propia hija, pero que no se pudo dar. Bueno, más que nada siempre digo, el trabajo con Caín Coronado siempre se basa sobre todo como en la exploración. No solamente hablamos de la exploración del texto y todo este análisis que debe de llevar, sino también en la cuestión de los personajes. Tuvimos un proceso bastante positivo en el asunto de que fue muy permisible el hecho de llevarlo a la exploración cada uno. Y más que nada
yo no quería como casarme con la idea del un viejo clásico y hacerlo con voz de viejito y todo cucho y sin más que nada como tratar de enriquecerlo por otras partes. Y a mí lo que me funcionaba era más a mí lo que me hacía como más ruido y más sentido era el asunto de acercar al personaje por el asunto familiar, ¿no? Yo personalmente no tengo una muy buena relación con mi padre, entonces yo creo que por ahí le fui buscando y rascando hasta poder, pues ahora sí como concretar este personaje, ¿no? Pues de fuera lo vería como una persona testaruda y que no escucha y que no está atenta a lo que sucede a su alrededor. Y más que nada, no sé cómo decirlo, pero de una manera ensimismado, ¿no? Y eso es lo que yo veía de fuera al personaje y a la vez eso era como justamente en el sentido de que lo que te choca, te checa, era por ahí el asunto, ¿no? Yo de alguna manera no me agradaba el personaje, como lo veía yo de fuera, ¿no? Pero ya cuando yo estaba ahí con el personaje encima, no sé, era bastante agradable. Este mito popular de si eres viejo, automáticamente eres sabio. No, aquí Shakespeare nos dice, no, nada tiene que ver la vejez con la sabiduría se gana con el tiempo y se gana con el conocimiento de las personas y todo. Lear no tiene chance de eso. Rodrigo García, en este caso, decanta la obra, lo reduce a solo las tres hijas, Lear y el bufón, y a partir de dividir el tema, más que la anécdota shakespeariana, el tema, en monólogos, nos va contando toda la perspectiva de esta misma tragedia, de cómo lo ve cada uno desde adentro. Es mucho más fatalista, creo, o sea, digo, Lear pues es una tragedia, pero Rodrigo García además se encarga de volver a todos los personajes mucho más oscuros, mucho más irónicos, los lleva a unos estados limítrofes bastante interesantes, ¿no? No hay relación entre ellos durante toda la obra, es decir, en el texto no hay mencionada ninguna relación entre ellos, como te digo, son puros monólogos, que nos van narrando en cierto sentido una anécdota que pudo haber sido. Ni siquiera hay una situación física de los personajes, no están situados en ningún lado necesariamente, no sabes si la tragedia ya pasó o hace cuánto, si cada quien está en una cápsula de vacío, no hay nada, es mucho más desolador en ese sentido, porque es nada más, parecieran puros monólogos internos, parece que son solo trenes de pensamiento más que soliloquios o monólogos, ¿no? Más trenes de pensamiento ahí. Algo raro en el discurso, en la sintaxis, que siempre está quebrada en todos, ¿no? Demasiado ahí botadón. Y con eso, Edén Coronado hace una adaptación donde
respetando mayormente esta estructura de monólogos en cada personaje, él sí pone a interactuar a los personajes en la escena, no necesariamente en una interacción basada en un plano de realidad, sino él pasa a la escena esta idea de los personajes que están solos viendo a los fantasmas de los otros. Y a partir de ese fantasma de lo que ya pasó es que están reaccionando, es que están elucubrando, hablando toda esta onda. Sino más bien nos vamos a ir a la esencia psicológica del personaje o a esta esencia, ¿no? Malas decisiones se puede tomar a cualquier edad. ¿No? O sea, y como nos estamos dando cuenta en nuestra situación actual, también para ponerle la madre a un país no se necesita ser viejo. ¿No? Cualquier güey de menos de 50 nos lleva a la calle a todos, ¿no? Entonces, más bien mi línea de investigación fue por ahí, ¿no? Como decir, ¿qué pasa? De manera muy, muy interna para crear al personaje, decía, aquí no es que hayas estado mucho tiempo en el poder y que luego la senectud te haya jodido la cabeza. Aquí yo lo tomé al revés y decía, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras sido rey desde los 13 y nunca hubieras tenido la madurez suficiente para entender un reino? Mucho menos para saber qué es heredar y para saber qué es pasarle el reino a otras manos, ¿no? Entonces como que por ahí fue la línea en este sentido, en establecer ese tipo de relaciones, de el gusto por la adulación, que es muy, muy, muy político, muy mexicano, ¿no? Creo que los referentes, pues, con lo que estamos viviendo y con lo que pasa desde hace muchos años eran clarísimos como para no perderme, ¿no? Este gusto de el que me lama mejor las suelas es el que se lleva todo mi aprecio, ¿no? No el que sea honesto conmigo. No me interesa como persona de poder la honestidad de alguien. Yo lo que quiero es retirarme bien, escaparme de mi estado, que me busquen en 190 países y yo estar en una isla pasándomela bien mientras veo cómo se cae todo, ¿no? Y decir, no es mi pedo. O sea, yo ya cumplí, ¿no? Yo ya cumplí, la supe hacer. Entonces, fue por ahí. Y de ahí, a partir de las relaciones con los otros personajes, te decía, a pesar de que la interacción no es directa, pero siempre la escucha de todo lo que está pasando en la escena con todos los demás, pues te va afectando, ¿no? En el mejor de los casos, para entender eso. Aunque sean monólogos, hacia quién está dirigido y por qué, y qué parte del monólogo va hacia cuál de las hijas, y cuál es la vergüenza que sentiría este cabrón junto a su bufón ahora, ¿no? De decir, chale, ¿no? O sea, tenías toda la razón. Y creo que el proceso fue más por ahí. Entonces ya una caracterización de edad ni nada sobra, o sea, es lo de menos, porque lo que estás presentando es alguien ya con un tren de pensamiento quebrado completamente, ¿no? Y eso, pues como te decía, puede pasar a cualquier edad. Lo curioso aquí en este texto y el montaje es que ningún personaje está en su hundido en la depresión por la desolación, sino dos de las hermanas están en ese tren de violencia del que no pudieron parar y no se van a salir nunca, pero ya llevado a otros estados, ¿no? Donde ya es la ceguera, la violencia para cegarse, ¿no? El bufón también está pensando, está rememorando a través de metáforas con un perro cómo fue su camino con Lear, donde el perro es Lear. Cordelia simplemente está también ya en un discurso de decir, a todos les dije que esto iba a valer madre y nadie me hizo caso y todos están mal y todos estamos mal, ¿no? No, es decir, se la pasa criticando a todos, pero no con una postura de yo soy un líder moral que les puedo decir. No, ella también está aceptando decir, y yo también voy con ustedes y no pasa nada. Nada más relájense para irnos más rápido, ¿no? Y Lear, como te decía, él está simplemente ya hundido en su demencia, en decir, pues a mí no me pasó ninguna desgracia más allá de haber cocinado mal unos platos, ¿no? Porque yo soy gourmet, entonces fuera de no haber sabido preparar un par de salsas, pues todo está bien, ¿no? Bueno, la tierra se inundó y mi cocina valió madre, mi cocina se inundó, todo se hizo un marranero, pero pues creo que eso no es gran cosa, ¿no? Y eso creo que es lo más
lo más terrible de esta obra, que no se va al lugar común de, oh, estoy desolado y me voy a poner a llorar. No, es decir, voy a evadir eso. O sea, no va a haber moraleja ni salvación para ninguno de los personajes al final. Sí me doy cuenta de todo lo que hice y cuando me doy cuenta que estoy en el hoyo, me evado y me voy a otro lado. Pero el nivel de evasión es tan fuerte que pues te das cuenta que claro que son conscientes de lo que les está pasando, ¿no?